Buenos días, hermanos, iglesia. Jeremías 9 del 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Señor, háblanos por favor hoy, úsame en ese propósito. Amén. Ayúdame a ser fiel, Señor. Y sobre todo, Padre, que el Espíritu obre en cada palabra que se diga para bendición de este pueblo y de cualquier otro que la pueda escuchar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Hermanos, pueden sentarse. El sermón de hoy se llama Alábense en esto. Alábense en esto. Entonces, hermanos, miren, la intención de estas palabras que las dice el profeta Jeremías era mostrar que ni el sabio con toda su arte y astucia, sabiduría, ni el poderoso con toda su fortaleza, con toda su fuerza, ni el rico con todas sus posesiones y riquezas podrían salvarse de una destrucción profetizada. Nada los podría, estas cosas no los iba a proteger. Eso no podía ser su ciudad fuerte, su roca. Estaban en arena, ¿no es cierto? John Gill dice: así dice el Señor, que Salomón, hijo de David, el sabio, no se gloríe en su sabiduría, ni que Sansón, hijo de Manoa, el poderoso, no se complazca en su fuerza, y ni que Acab, hijo de Omri, el rico, se complazca en sus riquezas. Entonces, hermanos, ellos debían gloriarse cuando Jeremías les habla a Judá, a Jerusalén, no en el conocimiento, no en estas cosas, sino en el Señor, en entender y conocer al Señor, dice ahí, en saber que Él hace misericordia, que el Jehová hace misericordia, pero que también hace justicia y juicio en la tierra. Ahora, cuando dice entenderme y conocerme, ni siquiera se debe gloriar en ese conocimiento que tiene, sino en que Dios le ha dado ese privilegio de poder conocer al Señor, porque todo es por pura y bendita gracia, hermanos. Hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primero vamos a hablar de la condición de Judá. Vamos a repasar el capítulo 9 rápidamente. En el segundo vamos a ver: no se alabe en esto. No se alabe en esto. Y en el tercero, alábese en esto. Alábese en esto. Entonces vamos al capítulo 9. Jeremías 9, vaya ya, por favor, hermano. Vamos a ver la condición y el estado de Judá. ¿Cómo estaban ellos? Miren, hermanos, ahí de manera general Dios les advierte a Judá por medio del profeta Jeremías que les iba a traer juicios, desolación y muerte. Pero ¿cuál era la causa? Habían abandonado la ley de Dios, vivían en engaño, practicaban la injusticia como nación, civilmente practicaban la injusticia, y además de eso seguían la idolatría. El Señor al final, que es la cita base, los llama a no gloriarse en sí mismos, en lo que tienen, sino en conocerle, pues Él juzga y juzgará el corazón. Él va a juzgar el corazón. Entonces, hermanos, miren, rápidamente no, pues generalmente, lo va a hacer muy general, del versículo 1 al 11, que nos muestra, hermanos, Jeremías está lamentando profundamente el pecado del pueblo. Él llora, él se lamenta. Él les denuncia el engaño en el que están, la injusticia y la idolatría, y la mentira, practicaban la injusticia y mentían. Y les anuncia que Dios les traería juicio por esta causa. Les dice que la tierra iba a quedar desolada y que Jerusalén iba a ser destruida. Eso está en los versos 11 al 2, versículo 1 al 11. No lo voy a leer todo, pero le voy a resaltar algunas cosas. En el verso 1 dice: mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Dice: oh, que yo pudiera hacer eso. Aunque él lloraba, quería lamentarse aún más por lo que estaba pasando en ese momento con Jerusalén. Les dice ahí en el versículo 2, al final dice: porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. ¿Qué es un prevaricador? Alguien que tuerce la ley y el derecho. A los jueces
se les acusa como delito por prevaricato. ¿Qué quiere decir eso? Que tuercen la ley. Tuercen la ley. Dice un poco más adelante, dice en el versículo 4 al final, dice: porque todo hermano engaña con falacia y todo el compañero anda calumniando. Eran mentirosos y levantaban falso testimonio, ¿no es cierto?, contra el mandamiento de Dios, del decálogo. Dice ahí más adelante en el 5: ninguno habla verdad, acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente, su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. O sea, el engaño los llevó también a que no conocer la verdad, el Señor, la fuente de la verdad. Sigue hablando allá y dice más adelante que en el versículo 11 es el juicio que les va a mandar. Dice: reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación en que no quede morador. Iban a quedar desolados. Párese en ese momento. Acuérdense de lo que iba a pasar. Está el profeta Jeremías. ¿Qué venía? Los 70 años de cautiverio, ¿no es cierto? Pero miren que no les está hablando a los que se fueron a Babilonia. Les está hablando a los que iban a quedar en Jerusalén. Porque eran los que peor le iba a ir junto con los de Egipto. Los de Babilonia, aunque iban a ser esclavos allá les iba a ir relativamente bien. Dios iba a levantar profetas allá. Aquí está hablando de Jerusalén, iba a quedar en un montón de ruinas. Y habían unos que se iban a quedar en Jerusalén. A esos que quisieron voluntariamente quedarse, y a los que se fueron a Egipto, pues también les iba a ir bien mal. Pero Jerusalén iba a quedar deshecha. Después iba a venir Nehemías 70 años después a reconstruir los muros de la ciudad. Miren lo que dice Matthew Henry. Jeremías lloraba mucho, pero quería llorar más para despertar en la gente la sensibilidad hacia la mano de Dios. La gente, el pueblo, acostumbró sus lenguas a la mentira. Tan falsos eran que no podían confiar en un hermano. Entre ellos no podían confiar, así estaban de mal. En el comercio y en sus negocios, porque también les habla de los negocios que ellos hacían, decían cualquier cosa para su propia ventaja, mentían para sacar provecho. Hacían pesas y balanzas injustas, ¿no? Fraude también, engañaban al otro, lo robaban. Aunque supieran que era falso, lo hacían. Pero Dios vio su pecado, lo notó, porque Dios todo lo ve. Y pregunta aquí Matthew Henry: ¿qué bien puede esperarse donde no hay conocimiento de Dios? Ellos desecharon el conocimiento de Dios, verso 6. Convirtió una tierra fértil en estéril por su maldad. Entonces, hermanos, Dios mira a la iglesia, mira sus pecados, nos conoce. Acuérdense Apocalipsis 2 y 3. Yo conozco tus obras, ¿no? Y les dice unas cosas buenas y les dice unas cosas malas. Y Él reprende a la iglesia. Él reprende a la iglesia. Entonces, en este caso, ellos tenían idolatría, injusticia, mentira, falsedad. Entonces, Dios mira eso y los reprende a través del profeta. Vamos del verso 12 al 22. Ahí Dios les advierte que les vendrán juicios por haber abandonado su ley y caer en la idolatría, pero ya se los especifica un poco más, o se los amplía. Les dice que va a haber dispersión, que va a haber espada, que va a haber muerte, que va a haber calamidad, y va a haber gran lamento en Jerusalén en ese momento. Gran lamento en el pueblo. En el verso 13, no lo voy a leer todo, toda la parte, pero sí voy a resaltar algunas. Por ejemplo, en el verso 13 dice: dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Entonces habían abandonado la ley de Dios, el consejo de Dios, los mandamientos de Dios, y se iban tras sus propias leyes, las leyes de su propio corazón. Dice después que ahí en el verso 14 dice que en pos de los Baales fueron, en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Entonces no van al Dios verdadero, sino se van a falsos dioses. Dice en el 16, el juicio les dice, lo que les va a traer, dice: y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. Eso es lo que les iba a pasar después. Y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Tremendo, hermanos. Iba a venir Nabucodonosor del norte, dice
allá, los iba a despojar, los iba a traer, los iba a subyugar, pero además de eso, los que quedaban también iban a quedar sometidos, hermanos, porque todos modos iban a quedar bajo el yugo de Babilonia. Entonces les dice en el 18, levanten llanto por nosotros, desháganse nuestros ojos en lágrimas. Dice en el 19, porque de Sión fue oída voz de endecha, ¿cómo hemos sido destruidos? Entonces les dice todas estas cosas. Mire, y finalizando en el 21, les dice, mire, interesante lo que dice, a todos les iba a pasar esto, ricos y pobres, poderosos y débiles. Les dice, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Y dice ahí, sigue diciendo, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Entonces, hermanos, le iban a venir juicios y no iba a ser salvado nadie, ni las casas de los príncipes en sus palacios, por mucha fortaleza que tuvieran, ni en las calles donde no hay ninguna protección, ni grandes, ni niños y jóvenes, dice allí. Dice Matthew Henry, en Sión se solía oír la voz de gozo y alabanza, mientras el pueblo estaba cerca de Dios. Pero el pecado lo cambió en voz de lamento. O sea, ya no era voz de gozo. Eso es como a la gran ramera, ¿no? Va a tener voz de lamento en un momento, hacia el final, ¿no es cierto? Ya no se va a oír más voz de arpista, como dice Apocalipsis 18. Lo mismo le pasaba a ellos. Sigue diciendo Matthew Henry, lamentaron su calamidad, pero no su pecado. Lamentaron el juicio. Y eso es muchas veces lo que nos pasa a nosotros como creyentes. Lamentamos las consecuencias del pecado, mas no el pecado de nosotros, que es la causa del juicio que viene. Aunque las puertas estén bien cerradas, la muerte nos arrebata, hermanos. Dice en Apocalipsis 6 que se esconderán bajo las peñas, dentro de las montañas, para huir de la ira del Cordero. Y no sirve, ¿no es cierto? Un poco era lo que pasaba con ellos. Porque la muerte entra a los palacios de los príncipes y grandes hombres, aunque sean esos palacios majestuosos, bien construidos y resguardados. Tampoco están más a salvo los que están afuera. La muerte corta hasta los niños y jóvenes de las calles. Eso pasaba muchas veces, ¿no es cierto? El Señor mandaba destruir pueblos enteros por dos razones básicamente: la inmoralidad sexual o la idolatría, ¿no es cierto? Eran básicamente los dos pecados. Son los más grandes pecados que hay. Realmente, no, es que todos los pecados son iguales. No, hermano, no todos los pecados son iguales. Todos los pecados son iguales en cuanto la paga del pecado es la muerte. Nos lleva a la muerte, sí, pero no Dios no manda juicios por otras cosas, ¿sí me entiende? Manda juicios por la idolatría y por la inmoralidad sexual, por eso sí manda juicios. Entonces, hermano, Dios trae juicios, hermano, pero el juicio comienza por su casa, porque aquí está hablándole a Jerusalén, hermano. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Sigamos allá, leamos del 23 al 26, este sí lo voy a leer completo, que ahí está la cita base. Dice, aquí nos muestra que Dios les dice que nadie, ni ellos, ni nadie debería gloriarse en su sabiduría, fuerza o riquezas, sino en conocerle, y que juzgará a todo circuncidado que no haya sido circuncidado realmente de corazón, aunque esté circuncidado en la carne, y a todo obviamente incircunciso. Dice allí verso 23 al 26, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, no se alaben en su fortaleza, ellos confían en sus palacios, en sus muros, en estas cosas. Dice el 25, he aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado. Es decir, está hablando del pueblo, castigaré a Jerusalén y a todo incircunciso, y también a los de afuera. Eso es lo que va a hacer el Señor cuando venga la ira de Dios, ¿no es cierto? Él castiga a todo circuncidado, es decir, a todo bautizado, a todo el que viene a una iglesia, pero que no se ha convertido verdaderamente. Y también a todo incircunciso, al que está fuera de la iglesia no tiene forma de ser salvo, evidentemente. A menos de que le pase el caso excepcional del ladrón en la cruz. Pero eso es un caso en la Biblia, ¿no es cierto?
para que nadie pierda la esperanza, pero también uno para que nadie se jacte, decía J.C. Wright, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, dice: castigaré a todo circuncisado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá. Vea, a Egipto y a Judá. Egipto representa al mundo y Judá, pues el pueblo de Dios. Y menciona a otros pueblos: a Edom, a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Tremendo, hermano. No había mucha esperanza en ese momento. Dice Matthew Henry: en este mundo de pecado y de dolor, que termina pronto en muerte y en juicio, qué necios son los que se glorían en su conocimiento, en su salud, en su fuerza o en sus riquezas, o en cualquier otra cosa que los deja bajo el dominio del pecado y la ira de Dios, y de lo cual debe rendir cuenta en el más allá. No sirve las posiciones en el más allá. No sirve para librarnos de la ira divina, el conocimiento que tengamos si no ha sido santificado. Son el Israel verdadero los que adoran a Dios en el Espíritu, se regocijan en Cristo y no tienen confianza en la carne. Hermanos, los que se confían, los que descansan en otras cosas están sobre la arena, no sobre la roca, y grande será su ruina, dice la parábola, hermanos. Entonces ese es el contexto. Él les está hablando de eso. Ustedes confían en estas cosas, no se confíen en eso. Alábese y confíe, gloríese en conocerme, pero no simplemente conocerlo intelectualmente, sino conocerlo verdaderamente y de corazón, que eso es lo que vamos a ver en el tercer capítulo. Entonces vamos al segundo capítulo. No se alabe en esto, no se alabe en esto. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Entonces habla de desconocimiento, sabiduría, de fuerza y de prosperidad o propiedades o posesiones. Entonces, dice Matthew Henry también: cuando se les dijo cuán inevitable sería el juicio, alegaron la defensa de su sabiduría y poder, que con la ayuda de su riqueza y tesoro creían que hacían inexpugnable a su ciudad. En respuesta les muestra la insensatez de confiar y jactarse en todos estos apoyos, mientras no tienen un Dios en el que apoyarse. Que el sabio no se gloríe en su sabiduría, que el fuerte no se gloríe en su fuerza, y que el rico no se gloríe en su riqueza. Mire lo que va a pasar al final, vuelvo y se lo repito, Apocalipsis 6. Se esconderán en las peñas, en las cuevas, para huir de la ira del Cordero. Y ahí habla sobre todo de poderosos, ¿no? Hay de todo, pero especialmente poderosos, ¿no es cierto? Pueden hacer sus búnkeres, lo que sea, hermano. Lo pueden hacer porque tienen riquezas. Lo pueden hacer porque son fuertes, ¿no es cierto? Y se creen muy sabios, hermanos. Pero de la ira del Cordero nadie va a huir. Nadie puede huir de la ira del Cordero. Entonces vamos a la primera parte. Este capítulo, pues, en 3 partes. No se alabe el sabio en su sabiduría. Entonces vamos a ver primero eso, en este segundo capítulo. Es decir, no se gloríe en su conocimiento, en sus dones o en sus aptitudes, lo que sea. Hermanos, la sabiduría de los hombres del hombre le puede fallar o nos puede fallar cuando más se necesita. Esa sabiduría puede fallar en la agonía, falla en la agonía, falla en una enfermedad, falla cuando viene el juicio, y puede caer en su propia astucia, dice Matthew Henry, como Aitofel, que fue engañado, lo cita él, y los consejeros a menudo son llevados y corrompidos. Fue engañado por sus consejeros. Mire, John Gill dice: no se alabe el sabio en su sabiduría. Él lo divide en 2. En la sabiduría natural, es decir, en el conocimiento de las cosas naturales. Es decir, el conocimiento de estas cosas. Llámese la sabiduría que tenía Salomón especialmente. Él también fue sabio espiritualmente al final, al principio no, al final. Pero váyase a lo que Salomón sabía, de todo, de la ciencia, del conocimiento en general. Hermano, muchas veces esa sabiduría muchas veces es sabiduría en apariencia. Y muchas veces ni siquiera es verdadera sabiduría, es falsamente llamada ciencia, como dice la palabra de Dios.
como los científicos de hoy, parecen muy sabios, pero realmente están en una mentira. Hay sabiduría verdadera, la de Salomón, es así. Sin embargo, tampoco me debo gloriar en esa. Dice, sigue diciendo John Gill, dice que lo verdadero de esta sabiduría, es decir, la de Salomón, la verdadera sabiduría natural, de todos modos viene de Dios. Entonces, yo como me alabo en eso también. Y aún lo mejor de esta sabiduría no nos alcanza para llevarnos a un conocimiento salvador de Dios. Esa sabiduría no me lleva a Cristo, hermanos. No puede. Me sirve para sustentar algunas cosas y para fortalecer ciertos argumentos. Pero eso no me lleva al arrepentimiento y a la fe, ¿no es cierto? Mire, y a Salomón no lo llevó verdaderamente a ese arrepentimiento. De hecho, lo alejó. Después él reconoce por la gracia de Dios. Y dice, el fin del discurso es esto: teme a Dios y obedece sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermanos, mire, la Biblia inclusive dice en 1 Corintios que la necedad de Dios es más sabia que esta sabiduría. La necedad de Dios es más sabia que toda esta sabiduría, por muy sabiduría que sea, por muy verdadera y real que sea. Y va a ser destruida y reducida a nada. Hermanos, pero también él dice que tampoco debemos gloriarnos en la sabiduría y en el conocimiento evangélico. Es decir, por un lado los dones espirituales, los dones ministeriales, finalmente son dados de arriba, todo viene de Dios. Y hermanos, finalmente los dones son para beneficio público y no para beneficio propio. Entonces, no nos debemos gloriar en esto, jactarnos, es para los otros, no para nosotros. Entonces, y además pueden ser quitados. Pueden ser quitados los dones. Eso lo vimos hace 8 días. Incluso la gente puede morir con estos dones e ir al infierno. Mateo 7, ¿no? En tu nombre expulsamos demonios, hablan. Bueno, ahí menciona un poco de dones. Y se fueron al infierno. Simón el mago tenía dones, ¿no es cierto? Segundo, él también dice, bueno, por un lado los dones, pero también el conocimiento de las verdades del Evangelio. Es decir, entender el Evangelio, entender las doctrinas del Evangelio. Porque si va acompañado de vanidad, de orgullo, de nada sirven. De nada sirven, porque es un conocimiento sin santificar, no santificado. Y es el mismo conocimiento que tienen los demonios, ¿no es cierto? Ellos tienen ese conocimiento, conocen perfectamente las doctrinas, pero es un conocimiento sin santificar. Y también, dice John Gill, tampoco nos debemos gloriar en el conocimiento espiritual y salvador de Dios en Cristo. Es decir, aunque lo tengamos y esté en nuestro corazón y lo hayamos abrazado por la fe, debemos entender que es por gracia. Entonces tampoco nos debemos gloriar, porque nada tenemos que no hayamos recibido, ¿sí o no? Y más bien debemos dar alabanza y gloria a Dios y no atribuirlo a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y eso nos lo dice la Biblia, que no es por obras para que nadie se gloríe. Es por fe, y la fe es un don inmerecido de Dios. Miremos algunos ejemplos en las Escrituras. En Juan 7, 47 al 49, los fariseos en tiempos de Cristo se jactaban en el conocimiento de la ley y despreciaban a los seguidores de Cristo. Dice allí, Juan 7, 47 al 49. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos, fuertes, poderosos y sabios? Dice, ¿han creído ellos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Se gloriaban en el conocimiento de la ley, pero no podían ver lo esencial de la ley, al Mesías, a Jesucristo. Y decían, y su confianza estaba también en decir, mire, es que los despreciados, los pobres, los ignorantes son los que creen en Cristo, en ese que vino acá. Mire que los gobernantes y los fuertes y los poderosos no creen. Eso es como si hoy dijéramos más o menos lo mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué creen? ¿Por qué la mayoría de cristianos no son los grandes y poderosos de la tierra? Entonces vamos a abandonar la fe por eso. No, la Biblia dice que no son muchos los grandes, los poderosos de la tierra. Entonces, hermanos, hoy se desprecia y siempre se ha despreciado al cristiano sencillo, con una fe sencilla pero fiel. Veremos otro ejemplo en Hechos 17, 18.
Los filósofos atenienses en Atenas se jactaban en su conocimiento y despreciaban el mensaje de Pablo de la resurrección. Dice allí, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Lo estaba despreciando. O sea, esas palabrerías, en cambio lo que nosotros decimos sí es fuerte, es sabio. Lo que dice este palabrero no. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Recuerden que al final muchos se burlaban y muchos se apartan. Entonces, hermanos, los fariseos se jactaban en la ley religiosamente. Estos se jactan en el conocimiento de las cosas naturales, como les explicaba hace un momento. Hay en el mundo muchos eruditos. Hoy todos esos eruditos que usted ve son humanistas en su gran mayoría. Son humanistas. Promueven la moralidad, ¿no es cierto? Ahí hay científicos también. Pero mucho de esa ciencia que hoy tenemos, usted lo sabe, no es ciencia. Es pseudociencia, ¿no es cierto? No está sustentado verdaderamente en lo que dice la ciencia. Medible, repetible, comprobable. ¿No es cierto? Dicen, todo es suposiciones. Como forma este mundo, puro son suposiciones. Que el Big Bang, que la teoría de la evolución, que una cantidad de barbaridades que se han inventado. Y nada pueden probar, nada de eso pues se puede probar. Entonces, conclusión, no es científico. No es científico. Los psicólogos, hermanos, también hacen parte de esos filósofos de hoy. Hermanos, nos quieren enseñar cómo se educan niños, cómo se maneja un hogar, cómo se vive una vida, hermanos. Fuera de Dios no se puede estas cosas. Casi todo lo que ellos dicen está en contra de Dios. Y digo casi, porque podrá haber una que otra cosa que se alinee con la palabra de Dios. Tampoco sé que no todo lo que dicen probablemente no. Y no todos los psicólogos, todo lo que dicen está mal. Hay unos psicólogos medio sensatos. Pero aún así, será el 10%, hermanos, o menos seguramente. Es decir, que algunas de las cosas que digan sean más o menos correctas. Pero hermano, en general, la psicología busca justificar al hombre, justificar el pecado. En general, eso es lo que hace la psicología. Y hermanos, y así todo el tiempo, hermanos. ¿Qué querrá decir este palabrero? Nos dice a nosotros. Mire, por allá es predicador, por allá creen en Jesús, en sus cosas, son como locos esos cristianos. Nos desprecian. Y ellos se jactan en su conocimiento. Hermanos, los sabios de este mundo se jactan en esa sabiduría. Pero esta sabiduría, dice la palabra de Dios, que es insensatez para con Dios. Dice 1 Corintios 3, 19 al 20, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, hermanos. Es pura vanidad. Ahí sí como dicen en el mundo, se la fuman verde todo el tiempo, hermanos. No tienen cómo comprobar eso, hermanos. Muchas de las cosas que dicen. Sueñan, son soñadores. Hermanos, miren, en esa sabiduría humana, y por más de que fuera correcta, no podemos tampoco conocer verdaderamente, espiritualmente a Dios. Conocemos la gloria de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí hay sabiduría. Pero aún así, hermano, eso no me lleva a Cristo, hermanos. Me sirve para el día del juicio, para que me quede sin excusa. O me sirve cuando yo ya soy creyente para sustentar y afirmar mi fe, claro que sí. Hermanos, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, hermano, yo no estoy en contra en que se haga apologética contra un ateo. Y para demostrar por la Biblia, hermanos, que el mundo no fue creado no vino de los simios ni del Big Bang. Yo no estoy en contra de eso y no deberíamos estar en contra de eso. Pero hermanos, si eso se queda ahí no sirve para nada. Simplemente sacamos a un ateo del ateísmo, pero sigue yendo para el infierno, de todos modos, si no se convierte a Cristo. Hermanos, mire, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, como dice 1 Corintios 3, 19. La sabiduría humana, hermanos, va a ser destruida por Dios. Por eso dice, no se alabe el sabio en su sabiduría.
porque va a ser destruida. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Mira, aquí también habla del escriba religiosamente. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esto es lo que pasa mucho hoy, ¿no? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, los tiene como tontos, hermanos. Un día salen con una teoría, otro día salen con otra teoría. Están locos. Llegan a la perversión, la ideología de género, las cosas más absurdas se inventan en nombre supuestamente de una falsa ciencia. Esta sabiduría, hermanos, será destruida y humillada. No funciona, sola funciona la de Cristo, hermanos. Y leas un libro de filosofía, hermanos, esa gente empieza a divagar existencialmente una cantidad de cosas, hermano. Y la mayoría, hermanos, realmente escriben esos libros drogados, hermano. La mayoría. Sigamos, hermanos. Ahorita sigamos con el otro caso que menciona aquí el Señor. No se alabe el valiente en su valentía. Entonces aquí habla de otro grupo de personas. Del fuerte, del poderoso. No se gloría en su fuerza o en su fortaleza. Lo menciona como valiente en su valentía. Llámese fuerte. Todos traducen fuerte, fortaleza, lo aplican así. Hermanos, porque la batalla no siempre es para el fuerte, hermanos. No la gana siempre el fuerte. Y miremos el ejemplo de David con Goliat. David físicamente era inferior a Goliat, sin embargo lo venció, ¿no es cierto? Hermanos, y toda la fuerza que usted y yo tengamos viene de Dios, de todos modos. Entonces no me alaben eso, no me gloríe, de todos modos, así sea usted impío y no crea en Dios, esa fuerza se la dio el Señor. Entonces, hermanos, entonces no se alaben en su poder o fuerza o fortaleza natural. Aquí dividámoslo en tres. Fortaleza natural, es decir, la fuerza física. Esa viene de Dios. Y hermanos, y si usted se compara con los animales, la mayoría de animales tiene más fuerza que los hombres. O por lo menos muchos. Coja todas las bestias del campo, tienen más fuerza que nosotros. Entonces, ¿qué nos vamos a gloriar en esa fuerza? Además, Dios puede quitar esa fuerza. Y hermanos, y cuando usted se enferma, o la gente se enferma en los últimos días antes de morir, esa fuerza se debilita, ¿no es cierto? Y esa fuerza finalmente se acaba con la muerte. Se acaba con la muerte. Pero hermanos, hay otro tipo de fuerza, no solo la física, la fuerza moral. Hay gente que es fuerte moralmente. Tiene, como dicen en el mundo, inteligencia emocional. Fuerza moral. Es correcta, también es moralmente correcta. Es una persona moral. No se gloríe en eso, porque eso es insuficiente para hacer algo que sea espiritualmente bueno. Es decir, esa moralidad no me sirve para salvarme. De hecho, el Señor dice que es trapo de inmundicia. Entonces no se gloríe en esa fuerza moral. Y hay otro tipo de fuerza, la espiritual, la fortaleza espiritual, la que se supone que tenemos los creyentes. Esa de todos modos viene de Cristo, es del Señor. Y hermano, y nada podemos hacer sin Él, porque dice que ninguno, que fuera separados de mí, nada podéis hacer, ¿no es cierto? Espiritualmente hablando. Y todo lo que viene, todos los suministros de esta fuerza espiritual provienen de Él. No hay lugar, hermano, para que usted y yo nos gloriemos en estas cosas tampoco, aunque la tengamos. Mire, hermano, miremos algunos ejemplos. Y como usted ha notado, voy a dar ejemplos y al final digo por qué no hay que alabarse en esto. Porque finalmente va a ser destruido todo esto. Ya empezamos con la sabiduría. Va a ser destruida. Pero vamos a ver aquí ahorita la fuerza. Y vamos a ver ejemplos y cómo Dios destruye todos esos ejemplos. Goliat se alabó en su fuerza física y menospreció a David, ¿no es cierto? Miren lo que dice en 1 Samuel 17, 42 al 44. Voy a primero resaltar cómo se gloriaba. Y después en la segunda parte voy a decir cómo Dios los destruyó. Goliat menospreció a David, se glorió en su fuerza. Lo vio pequeñito comparado con él. Y dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses.
Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Lo menospreció, se glorió en su fuerza y en su valentía. Miremos otro ejemplo. Nabucodonosor se exaltó por la grandeza de su reino. Daniel 4:30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Eso han hecho los grandes de la tierra, ¿no es cierto? Se glorían en esto. Los emperadores, los tiranos, bueno, todas estas cosas. Miremos otro ejemplo, hermanos. Aquí le he hablado hasta ahora de personas, Goliat y Nabucodonosor. El Imperio Romano se glorificó como el reino humano más poderoso que ha existido. Y escúcheme bien, es el reino más poderoso que sí ha existido. Es más poderoso que la Gran Babilonia. Escúchenme, porque eso dice la Biblia. Nosotros creemos que Babilonia es más fuerte. No, bíblicamente es más fuerte. El Imperio Romano fue más fuerte. Y cayó, ¿no es cierto? Y cayó. Pero mire cómo se glorificó ese reino. O como dice que se iba a glorificar. Dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Roma fue el imperio más grande y más fuerte que existió en la tierra. Más poderoso. Tal vez no el más grande, pero sí el más poderoso. Más poderoso. Entonces, estoy dando ejemplos de cómo se glorificaban en la fuerza. Roma se glorificó en su fuerza. Miremos otro ejemplo, la gran ramera, ahorita sí. La gran ramera se glorifica en su poder, la gran Babilonia. Apocalipsis 18:7 dice: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. La gran ramera, la gran Babilonia, se gloria en su poder, como se gloriaron Goliat, Nabucodonosor y el Imperio Romano. Miremos otro ejemplo, el anticristo, el hombre de pecado. Se glorifica, se enaltece como Dios, peor aún. Segunda de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire, el Papa de Roma no solo se sienta sobre como cabeza de la iglesia, o pretende ser la cabeza de la iglesia, no lo es, pero pretende hacerlo, sino que mire lo que dice: se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se enaltece sobre los otros falsos dioses de la tierra, sobre el Islam, sobre los dioses por allá de Oriente, sobre todos, hermano. Él pretende. Entonces, él pretende hacer eso, se enaltece. Pero hermanos, ya vimos todos estos ejemplos. Goliat, Nabucodonosor, el Imperio Romano, la gran ramera y el anticristo. Se glorían en su fuerza. No se alabe el valiente en su valentía. Pero miremos cómo fueron destruidos todos estos, o cómo van a ser destruidos. La Biblia lo dice. Goliat fue humillado y muerto por David. 1 Samuel 17, 49 al 50. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Fue humillado Goliat. Se enalteció sobre David y después ese mismo David, pequeñito comparado con él, lo mató con una honda y con una piedra. Más humillación ahí aún. Vamos al segundo ejemplo. Nabucodonosor, que se enalteció: he construido esta gran Babilonia, este reino que yo edifiqué. Ese mismo hombre fue hecho una bestia, ¿no es cierto? Y humillado hasta el suelo. Daniel 4:33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Hermanos, mire, él se glorificó. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado? ¿Y qué le dice, hermano? ¿Qué le dice?
lo humilla a comer en el suelo como una bestia. Eso tiene un significado, ¿no es cierto? Que se humille. Él levantó sus ojos al cielo, se exaltó como Satanás también, como lo hace el anticristo, y le tocó humillarse hasta el suelo. Ahora Nabucodonosor fue salvo, ¿no? Todos sabemos que él fue convertido después. Él glorificó al Dios del cielo, ¿no es cierto? Esas cosas pueden pasar. Hay excepciones, pero pueden pasar. Miremos cómo el imperio romano cayó. El otro que se glorificó. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Esta profecía ya se cumplió. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿Qué fue quitado del medio para que se levantara el papado? El imperio romano. Cayó Roma. Cayó. Todos decían, siempre está ese dicho popular: si cayó Roma puede caer cualquiera. Ese es un dicho popular. Si cayó Roma puede caer cualquiera. Y efectivamente así va a ser. Si cayó ese imperio y Dios lo destruyó para dejar que se levantara el hombre de pecado, la gran apostasía, hermanos, que es lo que hoy tenemos hasta nuestros días. Entonces el imperio romano cayó. Sigamos con el otro ejemplo. O sigamos así, ligado a eso, Dios destruirá todos los imperios mundiales. Ya se lo leía. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Cristo, ¿no? Va a desmenuzar todo. Dice que a todos estos reinos los va a desmenuzar, porque de alguna manera lo que tenemos hoy, hermanos, de alguna manera lo que tenemos hoy es un poco la mezcla de todos esos reinos anteriores. Aunque hoy ya no exista el imperio griego, el medo-persa, el de Babilonia, pero mucho de ellos se quedó, ¿no es cierto? Y va a ser destruido por Cristo. Hermanos, la gran Babilonia, la que se glorifica como reina, que les leí hace un momento, será derribada por un ángel de Dios. Dice la Biblia en Apocalipsis 18:21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será ya. No se alabe el valiente en su valentía. Yo estoy sentada como reina, yo no veré llanto. Eso dice Babilonia, eso dice la gran ramera. Pero hermanos, ella va a ser destruida. Como yo les he dicho, no va a ser destruida, está siendo destruida. Está siendo, yo lo creo profundamente. Cada vez me convenzo más de eso, hermanos. Está siendo destruida. No va a ser destruida, está siendo. Porque los imperios no caen normalmente en un día, hermanos. Se tienen que ir debilitando sus cimientos de alguna manera. Y eso está pasando hoy, hermanos. Yo se lo digo. La gran ramera, la gran Babilonia es un sistema global, globalista. La ONU está siendo debilitada, el globalismo está siendo debilitado. Y está siendo debilitada por otros que no son creyentes, pero Dios lo hace así. Y también son orgullosos esos otros. Y también van a ser derribados si no se entregan a Cristo. Y van a ser humillados, ¿no es cierto? Porque si ellos también se glorifican, como dijo Nabucodonosor, mira esta gran Babilonia que yo edifiqué, de todos modos, si no se arrepienten, pues van a ser condenados. O de pronto se arrepienten como Nabucodonosor, qué bueno, ¿no es cierto? Que después fue una bendición. Ese Nabucodonosor, escúcheme bien, fue una bendición para los israelitas, ¿no es cierto? Los protegió. Y después viene Ciro y todos estos. Entonces, hermanos, esa gran Babilonia será destruida. Entonces, hermano, créalo. Porque a veces nos falta fe para ver estas cosas. Nos falta fe para ver estas cosas. Cayeron los muros de Jericó. Las muchas aguas serán acabadas totalmente. Entonces, hermanos, y también el hombre de pecado, el que se exalte, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, o se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ese también va a ser derribado por Cristo en su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Será derribado, se enaltece, pero va a ser derribado. Sigamos, hermanos. El rico en sus riquezas, no se alabe el rico en sus riquezas.
el rico en sus riquezas. O sea, no se gloríe el rico en las posesiones materiales que tiene. Dice Matthew Henry, ¿acaso la riqueza del hombre rico no puede ser su ciudad fuerte? Es su ciudad fuerte entre comillas. Pero hermano, ¿el dinero, las posesiones, lo resuelven todo? No, ¿no es cierto? Estas pueden resultar tan lejos de proteger a un hombre. Mire, de los juicios, de una enfermedad, de la muerte o de la ira de Dios, evidentemente. Las riquezas no protegen de esas cosas. Y hermano, y todas las riquezas que cualquiera pueda tener, incluyendo los cristianos, sobre todo las de los cristianos, provienen de la mano de Dios. Entonces no nos gloriemos si tenemos algo. Y las puede quitar a su antojo el Señor. Son inciertas y efímeras, no sirven en el día de la ira, ni libran de la muerte. Ni libran de la muerte. De la muerte corporal, de la muerte espiritual y de la muerte eterna, ¿no es cierto? Miremos algunos ejemplos. Entonces primero le voy a dar los ejemplos y después les digo cómo eso no les sirvió de nada. El rico insensato se gloriaba en sus posesiones. El rico insensato. Lucas 12, 16 al 19. Dice que Lucas 12, 16 al 19 dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Entonces él se gloriaba en lo que tenía. Su confianza estaba en eso. Dice, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Estaba confiado y se estaba gloriando en eso. Esa era su fortaleza, era su ciudad fuerte. Hermanos, entonces confiaba en esas riquezas. Era su esperanza, era su consuelo. Entonces, hermanos, mire, hoy hay pensiones. Hoy tenemos herencias, hoy podemos tener posesiones, propiedades. Hermano, y no es malo per se, eso no es malo. Porque entonces nos tocaría regalar todo. Y eso no es lo que hay que hacer, evidentemente. Pero hermano, no podemos poner nuestra confianza en eso. Esa no puede ser mi paz. Como ya tengo mi pensión solucionada. Ya tengo unos 2 o 3 propiedades que me pueden sustentar en mi vejez. Descanso. Bueno, hermano, eso se lo pueden quitar. Puede venir un gobierno comunista y se lo quita. Puede usted hacer malos negocios en el futuro y terminar perdiendo eso. Ser un mal administrador y perderlo. ¿No es cierto? Hay otros ricos. Este era un rico insensato que se gloriaba en sus posesiones. No se alabe el rico en sus riquezas. Pero hay otros ricos, no ese rico insensato, ese no es así, por lo menos la Biblia no lo dice. Pero hay otros ricos que son opresores. Ricos opresores. Y viven en deleite jactándose contra el prójimo o contra los más débiles. Dice Santiago 5, del 5 al 6. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Entonces eran opresores, hermanos. Hay una cita, creo que es, no sé, recuerdo si es de Jeremías o en Isaías, decía que quieren ocupar toda la tierra. Dice, pero quieren hasta ocuparlo todo. Así los hay hoy, hermano. Hay muchos ricos de ese estilo. Y hermano, y el problema es que oprimen al otro. Lo hacen por medio de despojos. Despojos de tierras, despojos de cosas, con trampas, con mentiras, con fraudes, son amigos de los gobernantes, les dan contratos, todo este tipo de cosas. Eso no es honesto, hermano. Eso no obedece al producto de un trabajo honesto. No, yo no estoy en contra de los ricos, nadie debería estar en contra de los ricos mientras lo esté y lo haga honestamente. ¿No es cierto? El problema es que lo hagan de esta manera, oprimiendo a otros, despojando o con trampas. Mira, hermano, miremos otro ejemplo. La Gran Babilonia, otra vez, se glorifica en sus riquezas. Ya le leí esta cita, pero aquí voy a hacer énfasis en las riquezas. Dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. ¿Deleites por qué? Por su riqueza. Opulencia. Tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, mire, yo estoy sentada como reina. Los reyes son ricos, hermano.
Los reyes tienen oro, propiedades, riquezas, tierra, ¿no es cierto? Eso tiene Roma. Entonces, se glorifica en eso. Mira el Vaticano, está lleno de oro. Los tesoros que ellos tienen en el Vaticano son avaluados, cuesta muchísimo, hermanos. Es un país pequeño, ¿no es cierto? Pequeñito, 44 hectáreas, pero tiene poder sobre el mundo. El cuerno pequeño, ¿no es cierto? Hermanos, la Gran Babilonia se glorifica en sus riquezas. Pero miremos cómo van a ser destruidos estos 3 ejemplos que le puse. Nada más, hay más. El rico insensato acumuló para nada, no le sirvió para nada. Y el Señor se lo dice ahí mismo en la parábola, en Lucas 12, 20-21. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿De qué le sirvió todo eso? Iba a ser su ruina, iba a venir esa misma noche. Grande será su ruina. Edificó sobre la arena. Fue destruido esa misma noche. ¿Para qué le sirvió? Repósate, muchos bienes terrenales guardados para muchos años. ¿De qué le sirvió? De nada. Esa noche iba a morir. Miremos el otro ejemplo. Los ricos opresores lamentarán en el día del juicio. Dice el Santiago 5, el 1 al 3. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Mire, habéis acumulado tesoros para los días postreros. No les sirvió de nada. De nada sirvió todos esos deleites. De nada sirvió las trampas que hizo. De nada sirvió hacer todos los fraudes que hizo para acumular sus riquezas. De nada sirve eso. Estaba engordando para el día de la matanza. No le sirvió de nada. Mire, a la Gran Babilonia, dice la Biblia que Dios le quitará todas las riquezas a ella, a la gran ramera. Apocalipsis 18, 14. Desde el 14 dice, los frutos codiciados por tu alma. Mire, los frutos codiciados por tu alma, habla de codicia. Roma es codiciosa. Eso también se caracteriza por eso. Hay codicia. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Se apartaron de ti. Y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado. Y nunca más las hallarás. Va a llegar un día que Roma va a caer. Y todo eso va a ser despojado. Y ella nunca va a poder volver a hallar eso que tenía o que quería. Su oro, sus palacios van a ser destruidos. Todas sus riquezas van a ser consumidas. Sigue diciendo ahí en Apocalipsis 18, 17 al 18. Dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Mira, hermano, que evidentemente cuando eso suceda, yo se lo he dicho, no es inmediatamente el fin. Porque al parecer, hermano, hay gente, yo no sé cuánto va a durar eso, probablemente sea poco o no sé. Dice que hay gente que va a ver la destrucción de Babilonia y se va a parar vivos en esta tierra y van a decir, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿Sí me entienden? Ahí lo dice. Sigamos. Incluso los que se enriquecieron con ella van a lamentar eso. Van a lamentar eso. Dice en Apocalipsis 18, 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Entonces, hermanos, en una hora ha sido desolada. Y lo lamentarán incluso los que se enriquecieron con ella. A los ricos, a los poderosos, a los del Foro Económico Mundial, a toda esta gente, no les conviene que caiga la ramera. No les conviene, porque con ella va a ser destruida todo su poder. Hermanos, miren,
Los ricos no deben ser altivos, gloriándose en sus riquezas, nos dice la palabra. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice que sean generosos, que sean ricos en buenas obras. Entonces, hermanos, el problema no es tener plata o tener riqueza. El problema es confiar. El problema es deleitarse y gloriarse en eso. Dice que no sean altivos, ni pongan su esperanza en la riqueza. Se lo está diciendo el Señor a la iglesia, a través de Timoteo, a una iglesia, porque habían algunos ricos dentro de la iglesia. Y les dice, mire, díganles que no sean altivos, sino que sean ricos en buenas obras, generosos, que echen mano de la vida eterna, después les dice. Hermano, por eso el Señor nos dice, mire hermano, nosotros no debemos correr tras esas cosas, porque es raíz de todos los males, es el amor al dinero. Entonces, hermano, no debemos pedir esto, no debemos pedir las riquezas, y tampoco la pobreza. No me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Entonces ese es el problema de las riquezas, hermano, que podemos tener cuando tenemos más de lo normal, digámoslo así. Confiamos en eso. Estamos muy tentados a confiar en eso. Matthew Henry dice que el pueblo no se jacte, ya concluyendo, digamos, el capítulo, que el sabio no se jacte, que el pueblo no se jacte de los sabios, de los poderosos y de los ricos que tienen entre ellos. O sea, los pueden haber, hermano. Mire que Jeremías le está hablando a un pueblo y le está diciendo, porque eso también va dentro del pueblo, que podían tener sabios, poderosos y ricos. Entonces dice Matthew Henry que el pueblo no se jacte de los sabios, de los poderosos y los ricos que tienen entre ellos, como si pudieran librarlos de los caldeos. ¿Sí me entiende? Decía, bueno, aquí hay gente poderosa, fuerte, nos va a librar de la destrucción de Babilonia. Porque tienen sabios que aconsejen sobre la guerra, poderosos que luchan sus batallas, o sea, el ejército, y ricos que llevan los gastos de la guerra. Les dice que no piensen escapar de la calamidad por su sabiduría, por poder o dinero, pues todo esto resultará en vano. ¿Y por qué? Sobre todo porque ya había una profecía, era punto. Ya les había dicho que iban a ser esclavizados, iban a estar 70 años en Babilonia. Entonces no había poder humano contra eso. ¿Sí me entienden? No había forma, hermano. No podían escapar de eso. Ya era algo que el Señor había profetizado. Entonces, hermanos, no podemos, dentro de la iglesia puede haber gente con estas características. Tal vez no en esta, pero en otras, en la iglesia en general. No podemos comenzar a confiar en que dentro de la iglesia haya un poderoso, que dentro de la iglesia haya un político, que dentro de la iglesia haya un rico o un famoso, y enorgullecernos y confiar en eso. No podemos, hermano. El Señor no vence por eso. El Señor, ¿por qué los pone en su mayoría? Para mostrar que la gracia alcanza a todo el mundo, no más. No porque con eso vayamos a ser más fuertes o más poderosos. Ahora, yo sé que por momentos Dios levantó hombres para beneficio de la iglesia. Lo hizo. Nabucodonosor, Ciro, hasta Jerjes, en tiempos de Lutero, los príncipes. Lo hizo. Y seguramente lo va a seguir haciendo. Pero hermano, usted y yo no confiamos en eso, porque Dios los puede poner, los puede quitar. Dios pone y quita reyes. Entonces no debemos confiar en eso, hermano. Y hermanos, y aunque pueden haber estos en una iglesia o en la iglesia en general, sinceramente, y la verdad es que no son muchos. 1 Corintios 1, 26 al 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Miren, que no son muchos sabios, miren, ya lo vimos. Muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, miren, ni muchos nobles, no nobles son ricos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, miren, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si la iglesia estuviera llena de poderosos, nos pasaría como a Roma papal, porque Roma es una iglesia llena de poderosos, ¿no es cierto? Pero la iglesia de Dios no es así. Sin embargo, pequeñita, un pequeño remanente, dice la Biblia que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre su iglesia. Finalmente, y los mansos heredarán la tierra también.
Y todos los reinos, dice la Biblia, pasarán a ser del Señor y de su Cristo. Tercer capítulo, hermanos. Alabes en esto. Dice el verso 24: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, miren, los que se negaron a conocer a Dios, como estos judíos de ese momento que Jeremías les hablaba, se jactaron en vano en su sabiduría, su poder y sus riquezas. Pero los que conocen a Dios, esto lo dice Matthew Henry, que entienden correctamente que el Señor es el Señor, es decir, tenemos unas nociones correctas de Dios, de su santidad, de sus atributos, de su justicia y de cómo va a tratar al hombre, eso sí pueden gloriarse, pues será su gozo en el día del mal. Si nos podemos gloriar si conocemos verdaderamente al Señor. Podemos gloriarnos en que donde quiera que estemos, entendemos a un Dios que no solo ejerce amor y misericordia a sus criaturas, a su pueblo, con protección y provisión, sino también un Dios que va a hacer justicia y juicio en la tierra. ¿Se está escuchando, no es cierto? Entonces, hermanos, alabes en esto el que se hubiera de alabar. Entonces hay que alabarnos no en nosotros, sino en el Señor. Dice que yo soy Jehová. Hermanos, mire, el que se gloría, dice la Biblia que debe gloriarse en el Señor. Gloriarse en el Señor, como dice 1 Corintios 1, 30-31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, mire, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, hermanos, el Evangelio es gracia, ¿no es cierto? Para que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Está hablando de la sabiduría que Dios nos puede dar, de la justificación, la santificación y la redención, para que el que se gloríe en el Señor. La salvación viene de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿no es cierto? Hermanos, nada nos vale con gloriarnos a nosotros mismos. Según de Corintios 10:17 dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, hermano, yo me glorío no en mí mismo, sino en que Cristo me salvó, en que Cristo me dio su bendición y su salvación. No me glorío en mi poder. Hermanos, tampoco usted y yo nos debemos gloriar en la sabiduría de otros. Ya le explico, 1 Corintios 3, 21 al 22. Así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro. Miren, ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, hermano, Roma, los católicos romanos se glorían en su iglesia, se glorían en el Papa, se glorían en todas estas cosas, se glorían en los hombres. Pero los cristianos podemos caer en eso. Yo sigo a Lutero, yo sigo a Calvino, yo sigo estas cosas. Y esa es mi gloria y esa es mi roca fuerte. Hermanos, yo no estoy en contra de las denominaciones. No estamos en contra en tomar las cosas de Calvino, de Lutero. Pero, hermanos, nosotros debemos entender que no nos podemos gloriar en eso. Hay muchos reformados que siguen a todos estos hombres. Usted los ve tomando cerveza, borrachos, en tabernas, pero creen en las doctrinas de la gracia, ¿no es cierto? Hermanos, Dios fue el que nos concedió conocer los misterios de su reino, hermanos. Lucas 8:10, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a nosotros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Mira, esto es pura gracia, esto es soberanía de Dios. No es aptitud, no es don mío para poder creer. Dios nos dio a conocer los misterios del reino. Él quiso, Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y dice que a nosotros no. Él escoge a uno y a otro lo rechaza. Hermanos, Dios fue quien nos reveló su sabiduría. 1 Corintios 2, del 7 al 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, mire, oculta. La cual, mire, escúcheme,
Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios la predestinó para usted y para mí hoy. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces esos príncipes de ese momento se levantaron contra el Señor y contra su Cristo, ¿no es cierto? Dice, ellos no la conocieron, porque si lo hubieran conocido, Pilato hubiera conocido, no hubiera entregado a Cristo. Si Herodes hubiera conocido, no hubiera entregado a Cristo. Y los príncipes religiosos, los líderes fariseos, tampoco hubieran entregado a Cristo. Entonces, hermanos, la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, hermanos. Todo lo que tenemos, hermanos, viene de Dios. Entonces, por tanto, no nos podemos gloriar, porque Dios había podido darle esa sabiduría espiritual a los otros y no a nosotros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, hermanos, no nos podemos gloriar en esto. ¿Por qué en una familia? ¿Por qué en su familia de 3, de 4, de 5, de 6 hermanos usted cree y los otros no? Usted piensa en su vida pasada, ¿era mejor que ellos? Tal vez usted era la oveja negra de su casa. Tal vez. ¿Y porque usted sí cree y los otros no? Porque es pura gracia, hermano. Ahora, hoy somos mejores que ellos, evidentemente, porque nuestra justicia es mayor que la de los escribas y fariseos. Hoy nos comportamos mejor, evidentemente. Somos moralmente superiores a ellos, lógico que sí. Pero antes no. Antes éramos seguramente peores. Entonces, hermanos, debemos renunciar a nuestra propia sabiduría humana para poder ser sabios en el Señor. Como dice 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Mira lo que dice Matthew Henry a propósito de esta cita. El hombre, nosotros debemos ser conscientes de nuestra propia ignorancia y lamentarnos, porque aún no conocemos todo de Dios. Entonces debemos ser conscientes de que aún somos ignorantes de las cosas de Dios. Debemos desconfiar de nuestro propio entendimiento y no apoyarnos en él. Hermanos, no podemos tener una opinión alta de nosotros mismos, así sea un conocimiento espiritual y verdadero, porque viene de Dios. No nos podemos autohalagar de eso. El camino de la sabiduría verdadera y eterna consiste en rebajar la opinión de nosotros mismos y renunciar a nuestro propio entendimiento y estar dispuestos a ser enseñados por Dios. Como dice el Salmo 25:9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Eso es lo que, por eso dice, no seas como el mulo o el caballo sin entendimiento. Entonces, hermano, Él enseña a los humildes. Él mira de cerca a los humildes, pero al soberbio y al altivo dice que lo mira de lejos. Y usted y yo debemos ser humildes para ser enseñados por Dios y para entender que no es por nuestra habilidad, hermano. Es porque Dios nos ha dado, si podemos entender alguito, es porque Dios nos ha dado ese don y esa gracia, hermano. Entonces, hermanos, debemos gloriarnos en entender y conocer al Señor. Entonces, hermanos, aquí está describiendo a la persona que se gloría en el Señor, no en el conocimiento que tienen de Él. ¿Sí me entiende? Cuando dice el que se gloría en el Señor, en entenderme y en conocerme, es que nos gloriemos en el Señor y no en el conocimiento que tenemos de Él. O sea, tenemos un conocimiento, pero es dado por Dios. No nos gloriemos en eso, gloriémonos en el Señor que nos da ese conocimiento. Dice John Hill, el que entiende que es una criatura dependiente de Dios, pecadora, caída y regenerado por la gracia de Dios, nunca se gloríe a sí mismo, sino en el Señor. Esta persona entiende las cosas divinas y el plan de salvación por la gracia de Dios, que viene por la gracia y no por las obras. Si conoce al Señor, nunca se gloriará en su propia sabiduría, en su propia fuerza, en sus riquezas, en su justicia, ni en ningún hombre, sino solo en el Señor. Solo en el Señor. Entonces, miremos algunos ejemplos, hermanos. Pedro entendió quién era el Cristo por la gracia de Dios, hermanos. Mateo 16, 16 al 17. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, mira, aquí viene la gracia.
bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eres bienaventurado, no te gloríes. Eres bienaventurado, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Fue mi Padre que está en los cielos. Pura gracia, hermano. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Pedro sabía por pura gracia y por pura misericordia que él seguía el verdadero Cristo, porque estoy hablando de gloríese en entenderme y conocerme. El mismo Pedro dijo después: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La misma declaración que le había hecho antes. Conocemos que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué razón? Porque no se le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermano, ustedes y yo somos bienaventurados y entendemos los misterios del reino. No nos podemos gloriar en ese conocimiento, sino gloriar en el Señor que nos da ese conocimiento. Hermanos, miren, y debemos responder como Pedro: ¿a quién iremos? ¿A quién irá usted? ¿A la sabiduría del mundo? ¿A los ídolos? No, es al Cristo, al Hijo del Dios viviente, hermanos. Miren, hermanos, Tomás entendió, ya después de ser muy obstinado e incrédulo, que Cristo era el Señor y Dios cuando lo vio resucitado. Y dijo Tomás en Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Se inclina ante el Señor. No, yo no creo, yo tengo que mirar, tocar, papá. Por eso la Universidad Santo Tomás, ¿no? Ver para creer, de allá viene el dicho, ver para creer, ¿no es cierto? De allá viene. No, hermanos, el Señor le dice: no seas incrédulo, no seas incrédulo. Y después dice, después de eso, aquí no la tengo, pero dice: mira, bienaventurado que creíste viendo, pero más bienaventurados los que creen sin ver, que somos nosotros, hermanos. Mire, Pablo se glorió en entender y conocer al Señor, y Pablo sabía en quién había creído. Segunda de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Se estaba gloriando en el Señor, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él no confiaba en él confiaba en el Señor, que iba a guardar su depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído. Nosotros debemos decir algo parecido, hermano. Sabemos en quién hemos creído. Tenemos un Dios fuerte, poderoso, hermano, que guardará nuestro depósito hasta aquel día. Hermanos, Cristo es nuestro poder, Cristo es nuestra sabiduría. 1 Corintios 1, 23 al 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte o el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, porque es Cristo nuestro poder y nuestra sabiduría. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso predicamos a Cristo crucificado, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros nunca podemos sacar el Evangelio. La iglesia nunca puede sacar el Evangelio. Si queremos hacer lo que queremos hacer, si queremos ser sal y luz de la tierra, el Evangelio nunca puede estar fuera, hermano. ¿Podemos predicar todo el consejo de Dios? Claro que sí. Y yo estoy a favor de predicar todo el consejo de Dios, de otras cosas de la tierra. Pero, hermano, si sacamos al Evangelio, no hay poder, hermano. Es pura moralidad. Termina siendo pura moralidad, porque nosotros predicamos a Cristo crucificado. La cruz siempre debe estar. El Evangelio nunca se puede desechar, hermanos. Nunca nos podemos apartar del Evangelio. Cuando uno se aparta de la predicación del Evangelio, una iglesia se desvía totalmente, hermanos. En Cristo, hermanos, hallamos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, para que sean consolados sus corazones, hermanos, y los míos y el mío, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Recuerden, nos ha dado a conocer los misterios del reino, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si quieres sabiduría, hermano, sumérjase más en la palabra de Dios. Si queremos sabiduría, si la iglesia necesita ser sabia, necesita
y meterse mucho más en la palabra de Dios, hermano. Meditar más en Cristo, en su obra, en la cruz de Cristo, hermanos. Porque la palabra de la cruz es locura, hermanos, pero dice, predicamos a Cristo crucificado, aunque sea tropezadero y locura para otros. Hermanos, y nosotros podemos gloriarnos en el Señor, en entenderlo y conocerlo, porque tenemos la mente de Cristo, hermanos. Entonces sí lo podemos entender. 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y sigue diciendo que yo soy Jehová. Debemos ser, mira hermanos, no podemos sacar a Jehová. Los unicitarios sacan a Jehová. Solo Jesús. Claro, Jesús, claro que sí. Pero Jehová de los ejércitos tiene un hijo que envió al mundo, hermanos. Entonces nosotros no podemos ni sacar al Padre ni sacar al Hijo. Hay dos, hermanos, que son uno también. Pero hermano, que yo soy Jehová. Nosotros seremos el mismo Dios de los israelitas del Antiguo Testamento. Ese Padre que envió juicios a la tierra, pero que también fue misericordioso. Entonces que yo soy Jehová, hermanos. Tenemos un Dios que nos sustenta, nos guía y es nuestra fuerza. Yo soy Jehová. Jehová de los ejércitos nos sacó de Egipto. Como dice Éxodo 22, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Tenemos un Dios que nos sostiene. Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Tenemos un Dios que es nuestro socorro, hermanos. Isaías 41:14, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Entonces, hermanos, en esto gloriemos, en esto sustentémonos, no en la sabiduría, en el poder o en las riquezas, hermanos, porque tenemos a Jehová que nos sacó de Egipto, que nos sostiene y que es nuestro socorro, y tenemos a Cristo que es nuestra roca, hermanos. Y sigue diciendo que hago misericordia, en entenderme y conocerme, que hago misericordia. ¿Por qué, hermanos? Porque la hizo con nosotros, la hizo con usted y conmigo. Nos eligió, nos redimió, nos llamó eficazmente, nos perdonó nuestros pecados, nos justificó, nos adoptó, nos está santificando y nos va a llevar a la vida eterna, hermanos. Y lo hace hacia nosotros, hermanos, que somos indignos de recibir eso. Misericordia, recuerden, no nos paga conforme lo merecemos, no nos paga conforme nuestros pecados lo merecen, hermanos. Merecemos juicio, merecemos ira, merecemos el infierno, pero no nos paga así, nos tiene misericordia, se compadece de nosotros. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103:8. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Isaías 55:6-7. Llámele en tanto que está cercano. Debe el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si usted no ha ido a Cristo, miren, busque a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Cuándo puede ser hallado? Hoy. ¿Cuándo puede ser hallado? Hasta que venga el día de su muerte. ¿Cuándo puede ser hallado? Mientras tenga vida. ¿Cuándo puede ser hallado? Hasta la segunda venida de Cristo. Pero es que el problema es que usted no se puede esperar hasta la segunda venida de Cristo, porque usted no sabe, nadie sabe el día de la hora, y usted no sabe si se puede morir hoy. Entonces, mientras pueda ser hallado, hoy puede ser hallado, porque hoy es el día de la salvación. Niños, hoy es el día de la salvación. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Ustedes no ven importante eso? Y cualquier impío que escuche esto, hermano, o hermanos, no, bueno, amigo más bien, búsquelo mientras pueda ser hallado. Mire, deje el impío su camino. Usted no puede pensar hallar misericordia si pretende seguir en sus malos caminos. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, porque debemos entender es al Señor, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de misericordia. Si usted está dispuesto
a pedir perdón, pero a la vez a someterse al señorío de Cristo, el Señor va a ser amplio para perdonar. Lo va a perdonar. No importa toda la maldad que usted haya hecho en su vida. No importa. Pero hermano, mire, sigue diciendo, esto es lo bonito. Yo soy Jehová, hago misericordia. Pero también dice que hace juicio y justicia en la tierra. Ahora, por un lado, tiene que ver con Cristo en su venida para traer justicia a su pueblo, ¿no es cierto? Porque Jehová es nuestra justicia, Cristo es nuestra justicia. Le leo, por ejemplo, lo que dice John Hill. Juicio sobre la tierra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el juicio vino sobre Cristo en la tierra. Eli, lama sabactani. En la cruz, Dios estaba juzgando a Cristo. Juzgando a Cristo por nuestros pecados. Entonces trajo juicio sobre la tierra. Porque lo trajo sobre su Hijo. El pecado fue puesto sobre Él. Y a través de Cristo nos protege y nos defiende a su pueblo. Y por Cristo nos va a proteger en el día del juicio, en el último día. Entonces trae juicio en ese sentido. Nos va a proteger. Pero también trae justicia a la tierra. También por Cristo en la tierra con nosotros. Porque es Jehová justicia nuestra, ¿no? Fue imputada a su pueblo en su estado presente para que tengan el derecho a la gloria eterna. Entonces trae un juicio sobre Cristo en la cruz para traernos justicia a nosotros. Más o menos esa es la explicación. Hermanos, la Biblia dice que Cristo traería la justicia perdurable a la tierra. Lo dice Daniel 9:24 hablando de las 70 semanas. Dice que están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, esto es una profecía. Las 70 semanas tienen que ver con la venida de Cristo, ¿no es cierto? Se cumplen, terminan, por favor, no diga como dicen los dispensacionalistas. Las 70 semanas, hermano, terminan con la muerte y resurrección de Cristo. Allá acaban, porque Él pone el fin al sacrificio y a la ofrenda, hermanos, por el pecado. No es una semana que falta todavía por cumplirse, 7 años al final de los tiempos. No es eso, hermanos, por favor, porque Cristo vino y trajo justicia. Dice que a la mitad de la semana hará el pacto con muchos. Él hizo el pacto. Ese es el pacto en mi sangre que por vosotros es derramada, hermanos. Él trajo esa justicia. A partir de ahí es una justicia perdurable, porque su reino no va a tener fin, se extiende hasta la eternidad. Él trajo, por tanto, la justicia a la tierra. Y hay otra profecía, Salmos 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz, el juicio y la paz a la vez. ¿Se besan en dónde? En la cruz, hermano. En la cruz está la ira, pero a la vez está la paz, hermanos. Las dos cosas se encuentran en la cruz de Cristo, hermanos. Hermanos, miren, el Espíritu Santo también trajo todas estas cosas a la tierra. Trajo justicia y juicio a la tierra. Juan 16:8-11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, hermanos, de justicia porque Cristo después de su obra fue al Padre y ya no lo iban a ver más. Ya cumplió su obra. Ya nos justifica por medio de esa obra. Trae justicia. Pero también dice de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Porque Satanás, a partir de ese momento, dice la Biblia, que despojó a todos los principados y potestades clavándolos en la cruz, incluyendo a Satanás, y por eso Él sabe que le queda poco tiempo. Dice aquí, yo veía caer del cielo a Satanás como un rayo. Dice en Apocalipsis 11, creo que es 11, dice que fue arrojado el dragón y se fue a hacer guerra contra la mujer. Entonces, hermano, juicio, porque lo trajo también sobre el príncipe de este mundo. Hermano, y todo ese juicio lo ha dado a su Hijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, hermanos, mire, Dios hizo justicia en la tierra cuando vino Cristo por el Espíritu Santo. Trajo juicio sobre Satanás y sobre todas las principados y potestades. Pero después
un día va a juzgar al mundo por Cristo en justicia, ¿no es cierto? Dice la palabra, sobre la base del arrepentimiento y la fe. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces el juicio no va a ser porque usted era sabio, no va a ser porque usted fuera fuerte, no va a ser por las muchas propiedades que acumuló en esta tierra, va a ser sobre la base del arrepentimiento y la fe en el Hijo de Dios. Ahí va a ejercer justicia y juicio. Justicia, por un lado, a nosotros, hermanos. Él es nuestra justicia y podemos entrar al cielo. Nos limpia y nos lava de nuestros pecados. Pero justicia también, en el otro sentido, al impío, al que no conoció al Señor, al que no lo entendió y lo conoció, aquel del pueblo de Dios que realmente no entendió y conoció al Señor. Solo lo conoció intelectualmente, pero no de corazón. Juicio y justicia a sus enemigos, pero también justicia para su pueblo, pero es justicia de Cristo en nosotros, hermanos. Entonces, por un lado ofrece gracia, por un lado ofrece perdón, por un lado ofrece misericordia, pero por otro lado justicia y juicio en la tierra. Y este juicio va a ser en el día del juicio, valga la redundancia, para que los santos hereden la tierra y los otros vayan para siempre al lago que arde con fuego y azufre. ¿De qué lado va a estar usted? Porque aquí también hay dos tipos de personas, ¿no? El que se alaba en esas cosas, en sus obras, en su conocimiento, pero también están los que no se alaban en eso, sino que se alaban en el Señor. Unos van a ir al cielo, otros van a ir al infierno. Siempre hay dos tipos de personas, como la Biblia nos lo presenta. En este caso, los que se alaban en ellos mismos y no en el Señor. Y termina diciendo la cita, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y simplemente lo voy a cerrar con lo que dice Matthew Henry de esto. Dios se deleita en mostrar bondad, pero a la vez en ejecutar juicio. Y se complace con los que lo siguen fielmente como hijos amados. Y solo ellos pueden confiar gozosamente en medio de sus pruebas, dificultades y tribulaciones. Pero mire lo que dice acá, hermanos. Pero el profeta Jeremías insinúa con estas palabras que la mayoría del pueblo no entendía. Qué triste, porque esas palabras son para el pueblo. Le está diciendo, mire, le está diciendo al pueblo, no se gloríe en esto, gloríese en esto. Entonces él insinúa con esas palabras que la mayoría no entendía. ¿Será que esto está pasando, por ejemplo, hoy en la iglesia? Que como pueblo no entendemos. Su sabiduría, su poder y sus riquezas eran su gozo y esperanza, y las traerían dolor y gran lamentación, como dice allá. Pero los pocos entre ellos que tenían el conocimiento de Dios podían complacerse y gloriarse con Él y de Él. Entonces, hermanos, acuérdense que dijo que iba a juzgar a todo circuncidado, ¿no es cierto? Aquel que era del pueblo de Dios. Bueno, igual, aquí todos somos bautizados con excepción de los niños, ¿no es cierto? También nos va a juzgar a nosotros. También el juicio y la espada vienen hacia nosotros si no somos circuncidados de corazón. Entonces usted, ¿de cuál es? ¿De cuál somos, hermanos? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Señor, bendito seas tú, bendita sea tu palabra. Mira, Señor, que no nos alabemos en nosotros, que no confiemos en nuestro brazo de carne, que la iglesia tuya no confíe en estas cosas externas, que confiemos y nos alabemos únicamente en ti, porque la palabra de la cruz es locura. Predicamos a Cristo crucificado, Señor. Te lo ruego, obra en nosotros, sigue guiando. No es nuestro poder. Sabemos que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre nosotros. Padre, queremos ser de aquellos que se glorían en ti, únicamente en ti. Te pedimos, por favor, que no tengamos otros sustentos, otros reposos, otros fundamentos, sino solo Cristo, la roca de nuestra salvación. Te damos gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, amén. Y amén.